Ok, perfecto. Familia, pues buenas tardes. Nuevamente aquí los saluda Martín García desde la Ciudad de México. Vamos a continuar con nuestro entrenamiento del libro Hábitos Atómicos, ¿vale? Hoy vamos a entrar ya de lleno a conocer cuáles son las 4 leyes del cambio de conducta que se manejan en el libro Hábitos Atómicos. Y hoy vamos a comenzar a describir la primera ley, que es la señal que nosotros recibimos cuando se echa a andar cualquiera de los hábitos que nosotros tenemos. Y el tema es día 7, primera ley, hacerlo obvio. Hacerlo obvio. Hoy es mayo número 9 del 2024, ¿vale? Así es que vamos a comenzar porque el tiempo apremia y no queremos que nos sorprenda las carreras, ¿vale? Hoy no tenemos la presentación en pantalla que hacíamos anteriormente y ya más adelante la tendremos, ¿vale? Vamos a empezar con una pequeña historia. Esta historia es del hombre que no se veía bien. Cuenta el autor que en una ocasión una mujer asistió a una reunión familiar. Esta persona había trabajado muchos años como paramédica y en cuanto llegó a la reunión vio a su suegro y de inmediato se preocupó. Eh, Le dijo a su suegro, no le gustó la apariencia que tenía su suegro y le dijo, no me gusta cómo te ves. A lo que su suegro le respondió, pues tampoco a mí me gusta cómo te ves tú. Sin embargo, ella insistió que no lo veía bien, que no le veía un buen semblante, que no lo veía bien de salud, que notaba algo raro en su apariencia. Obviamente el señor se sentía perfectamente bien, no sentía ningún síntoma, ninguna molestia, no sentía ningún problema y lo tomó muy a la ligera. Sin embargo, esta persona, como con toda la experiencia que tenía de haber trabajado como paramédica, insistió en que era urgente algunos estudios, algunos análisis, porque no lo veía en absoluto bien. De este incidente, esta persona, el suegro, estaba siendo sometido a una operación porque después de varias pruebas determinaron que tenía una arteria mayor bloqueada. O sea, esta persona, su nuera, había desarrollado cierta experiencia, había desarrollado ciertos indicadores en las personas que le permitían pronosticar algún padecimiento. Y tal fue la situación que esta habilidad que ella había desarrollado pudo hacer que su suegro se salvara de un inminente infarto. Y esto ocurre muy a menudo, no solamente con esta historia, sino con muchas otras historias. Vamos a ver una historia paralela a esto. ¿Ok? Comenta el autor lo siguiente. Comentó que cuando las personas están propensas a tener algún infarto, cuando esto ocurre, la piel de la cara comienza a enviar señales que no se pueden apreciar a simple vista. Solamente alguien que ha tenido ya cierto entrenamiento, mucha experiencia en este concepto, logra identificar esas señales. Y eso fue lo que la paramédica había desarrollado, identificar esas señales que la misma cara mostraba, y eso hizo que le salvara la vida a su suegro. En el campo militar ocurre también algo parecido. Por ejemplo, los analistas militares pueden identificar qué parpadeo en el radar pertenece a un misil enemigo y qué parpadeo corresponde a un avión de su propia flota. O sea, son tan idénticos los parpadeos que se muestran en un radar, que cualquier persona que no tenga conocimiento ni preparación difícilmente podría notar la diferencia.
A pesar de que ambos objetos estén viajando a la misma velocidad, a la misma altitud y se vean prácticamente iguales en el radar. Pero hay personas que son expertos en leer estas señales que logran identificar qué significa, qué es un misil y qué es un avión de su propio ejército. Hay una historia paralela, dice que durante la guerra del Golfo Pérsico, el teniente comandante, déjame ponerla acá, acá. Déjame volverlo a copiar porque quedó incompleto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el teniente comandante Michael Riles salvó a toda una flota de combate al ordenar que se derribara un misil a pesar de que se veía exactamente igual que los aviones de la flota en el radar. O sea, esto no lo puede hacer cualquier persona. Igual que la paramédica lograba identificar algunas señales en el rostro de las personas, igual los expertos en analistas militares logran identificar un misil de un avión de su propio ejército. Y esto hizo que justamente esta persona, comandante, salvara toda una flota al derribar un misil que estaba a punto de impactarse en uno de los portaaviones o alguna de las zonas militares en la guerra del Golfo Pérsico. ¿Por qué es importante esta historia o por qué comenzamos con esta historia? Porque aquí viene un dato sumamente revelador acerca del comportamiento humano y particularmente acerca de lo que es nuestro cerebro, porque de aquí vamos a deducir cómo y por qué nosotros actuamos de cierta manera. El cerebro humano es una máquina de hacer predicciones, siempre está, continuamente está revisando el ambiente a su alrededor y analizando la información que se cruza en nuestro camino. O sea, el cerebro nunca descansa, siempre está percibiendo y captando las señales en el medio ambiente. Entonces, siempre que experimentas algo de manera repetida, como la paramédica que vio algo en el rostro de sus suegros, o el militar, quien puede identificar la diferencia de los puntos en el radar, el cerebro comienza por analizar qué es lo más importante, clasifica los detalles de lo que está observando, destaca las señales relevantes y cataloga la información para utilizarla en el futuro. O sea, el cerebro siempre está recibiendo información, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿sí? Cuando tú ahorita estás aprendiendo conceptos nuevos, tu cerebro está recibiendo información, está clasificando la información, está destacando las señales relevantes y la está almacenando en tu mente. Va a llegar un momento en que se pueda utilizar o si no le das continuidad a este aprendizaje, tal vez no la vuelvas a utilizar y se pierda. Pero mientras eso ocurre, el cerebro siempre está recibiendo información, analizando información de manera inconsciente. Ni tú te das cuenta, ni nadie nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Con suficiente práctica, es posible seleccionar las señales que predicen ciertos resultados sin pensar conscientemente en ello. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, conforme aprendamos cómo funcionan los hábitos, cómo se captan las señales y practiquemos esta habilidad, va a ser posible que nosotros identifiquemos las señales que predicen ciertos resultados, que predicen las acciones de nuestros hábitos sin pensar conscientemente en ello. Por eso es valioso comenzar con estas anécdotas
porque son situaciones que todos podemos desarrollar si nos esforzamos un poquito a entender y a comprender cómo funciona nuestra mente y cómo se conforman y crean los hábitos, ¿vale? Así es que vamos a comenzar. Dice lo siguiente, de manera automática, sin que tú y yo lo determinemos, sin que tú y yo lo decidamos, de manera automática el cerebro codifica las lecciones aprendidas por medio de la experiencia. ¿Ok? Conforme vamos viviendo todos los acontecimientos que van ocurriendo en nuestra vida, el cerebro las va codificando, las va almacenando, las va guardando en nuestra mente, ¿sí? Y las vamos almacenando en alguna parte de nuestro cerebro de acuerdo a lo que vamos viviendo día con día. Eso lo hace nuestro cerebro, querramos o no, así funciona y así es lo que está ocurriendo día con día, ¿vale? Dice, ¿qué más hace nuestro cerebro? O sea, a veces no a veces nos tenemos que sorprender de todo lo que hace nuestro cerebro sin que nosotros nos demos cuenta. Dice el autor, no siempre podemos explicar qué es exactamente lo que el cerebro está aprendiendo, pero el aprendizaje está ocurriendo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo. No importa la edad que tú tengas, no importa la experiencia que tú tengas, no importa los estudios, los conocimientos, el cerebro siempre está analizando, codificando información y está aprendiendo de acuerdo a la información que tú estás recibiendo. Solemos subestimar todo lo que nuestro cerebro y nuestro cuerpo pueden hacer sin que intervenga el pensamiento. O sea, a veces no le damos importancia, no a veces, casi nunca le damos importancia a el poder que tiene nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo. No le damos la importancia que se debe y la pasamos por alto y no nos preocupamos en desarrollarla tampoco. ¿Ok? Por ejemplo, tú no le dices a tu cabello que crezca, ni a tu corazón que lata, ni a tus pulmones que respiren, ni a tu estómago que digiera. Tú en este momento estás teniendo funciones en tu organismo, tu corazón está latiendo, tus pulmones están respirando, tu estómago está digiriendo y tú no te das cuenta, tú no le estás ordenando absolutamente nada. Todo esto está ocurriendo de manera inconsciente. Dice, sin embargo, tu cuerpo controla todas estas funciones y más en piloto automático. Tú no te tienes que preocupar por la digestión, por la respiración, porque circule la sangre. O sea, tú eres mucho más que un ser consciente, mucho más que un ser consciente. ¿Ok? Considera, por ejemplo, cuando tenemos hambre, dice el autor, considera el hambre, por ejemplo. ¿Cómo sabes cuando tienes hambre? No necesitas ver una galleta o un pan para sentir hambre. El apetito y el hambre están gobernados por el cerebro de manera inconsciente. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué te da hambre? ¿Por qué de repente dices, ya me dio hambre? O sea, tú no te percataste absolutamente de nada. Es tu cerebro y es tu cuerpo los que dominan todas estas funciones sin que nosotros nos demos cuenta. Y esto lo recalca el autor porque es importante entender todo lo que ocurre en nuestra mente, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo de manera inconsciente. ¿Ok? Espero que se vaya comprendiendo porque esto se va a poner cada vez más interesante. Permítanme un segundo. Dice el autor, volviendo y reforzando el tema del apetito, del hambre, ¿sí? Dice, el anhelo puede iniciarse gracias a las hormonas y químicos que circulan a través de tu cuerpo. O sea, tú no piensas en que te va a dar hambre, tú ahorita no puedes estar pensando en que te da hambre. Tu cuerpo va a ordenar
¿Cuándo es la hora? ¿Cuándo es el momento? Va a activar algunas señales, algunas hormonas y algunos químicos, los va a activar y va a hacer que circulen a través del cuerpo, y ahí es donde vas a sentir la sensación del hambre, ¿ok? Tú de pronto sientes hambre, aunque no estés segura o seguro de qué fue lo que provocó. Nunca te has puesto a pensar en eso, ¿verdad? ¿Por qué me dio hambre? Simple y sencillamente llega el momento de comer y tu cuerpo te avisa. Permíteme un segundo, déjame mover acá. Ok, es que ya que como que quiere llover y tuve que cerrar una ventana, ¿vale? Entonces, ya vimos, estamos viendo todo lo que puede hacer nuestro cuerpo y nuestro cerebro sin que nosotros nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Pon mucha atención, esta es una frase clave. Esta es una de las más sorprendentes características de nuestros hábitos. No tienes que ser consciente de la señal para que el hábito comience. Esto lo vimos en las clases anteriores, que nosotros estamos recibiendo constantemente señales de todas las cosas que nosotros hacemos todos los días. Y no somos conscientes, dice el autor, no somos conscientes cuando la señal llega a nuestro cuerpo, cuando la señal la percibe nuestro cerebro para que dé inicio uno de los hábitos que nosotros realizamos o los decenas de hábitos que generamos al día. Dice, puedes advertir una oportunidad y actuar sin dedicarle una atención consciente. Por eso los hábitos son útiles. O sea, nosotros realizamos actividades sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro ya hizo esa actividad de manera automática para que nosotros la ejecutemos sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Son hábitos que hemos desarrollado, hábitos que hemos creado a lo largo de nuestra vida y que son los que gobiernan nuestras acciones. Lo que tú tienes hoy en día como resultado de tu vida, de tus estudios, no es producto de tus conocimientos, de tus hábitos que están dominando y controlando todo lo que tú estás haciendo hoy en día. ¿Vale? Dice el autor, esta característica, cuando nosotros nos cuenta, ¿sí? Dice, esta característica también hace que los hábitos sean peligrosos. ¿Ok? Conforme los hábitos se forman, tus acciones quedan supeditadas a la dirección de tu mente inconsciente y automática. ¿Ok? O sea, tú puedes estar desarrollando hábitos que no son saludables, que no son buenos, pero tú no te estás dando cuenta de ello, porque ya los haces de manera automática e inconsciente. Caes en patrones antiguos antes de que te des cuenta de lo que está pasando. No sé si tú te has dado cuenta contigo mismo o con tus hijos que a veces desarrollan hábitos y aunque no les sean saludables, lo siguen haciendo, lo siguen ejecutando y ya lo hacen de manera inconsciente. Por mucho que tú le digas hoy en día a los jóvenes, deja el celular, ya se formó un hábito en esa persona, como la gente que fuma. Aunque ella sabe conscientemente que el fumar no le es saludable, lo sigue repitiendo porque es un hábito inconsciente que ya se formó en su mente. ¿Ok? Nosotros todos los días generamos acciones, generamos hábitos que a veces no nos percatamos de ellos. A menos que alguien te señale, tú puedes estar realizando hábitos de manera inconsciente. Por ejemplo, al comer, hay personas que a veces tienen malos hábitos a la hora de comer, comen de mala manera, comen muy desordenados, muy sucios, no lo saben hacer, pero ya se les desarrolló ese hábito.
y a menos que alguien se los recuerde, pues ellos no se dan cuenta. O el mismo caso de la gente que fuma. Ya desarrollaron ese hábito y lo ejecutan de manera inconsciente. Dice el autor, con el tiempo, las señales que desencadenan nuestros hábitos se vuelven tan comunes que son esencialmente invisibles. O sea, nuestro cerebro, repito nuevamente, siempre está recibiendo las señales que desencadenan los hábitos. Pero estas señales son tan comunes y tan frecuentes que prácticamente son invisibles. No nos damos cuenta, no nos percatamos de esas señales. Por ejemplo, si tú en tu casa tienes golosinas, tienes dulces en la mesa, en la alacena, cerca de donde comes, si tú tienes golosinas a la vista de la gente o a la vista de tu familia, pues vas a estar comiendo golosinas constantemente. Son señales que están ahí de manera inconsciente, tu cuerpo las recibe, las percibe y empiezas a adquirir un hábito de comer muchos dulces. Por ejemplo, el caso del control remoto del televisor. Si el control remoto está siempre junto a un sillón, esa es una señal que te invita a ver la televisión. Es una señal que está ahí. Por ejemplo, si tú siempre traes el teléfono celular en tu bolsa o en la bolsa del pantalón, esa es otra señal que tu cerebro siempre está recibiendo. Nuestras respuestas a esas señales son tan profundamente codificadas en nuestro cerebro que puede parecer que la urgencia de actuar surge de la nada. O sea, todas esas señales ya están implantadas en nuestro cerebro, que al momento en que recibimos esa señal, actuamos de urgencia. Parece que tenemos esa necesidad por cumplir esa acción, porque ya recibimos una señal, por ejemplo, en el teléfono celular. Recibimos una señal de una vibración, de que hay un mensaje de WhatsApp, de que hay un mensaje en Facebook. Recibimos la señal y se desencadena el anhelo por conocer el mensaje que recibimos. Se produce una urgencia, una necesidad de manera inconsciente. Eso es lo peligroso de los hábitos, que empezamos a actuar de manera inconsciente y de manera urgente. Tenemos urgencia por realizar actividades que no nos damos cuenta si son saludables o no. Dice el autor, punto a recordar, por esta razón debemos comenzar el proceso de cambio de conductas con plena conciencia. O sea, si nosotros queremos cambiar, adquirir buenos hábitos, necesitamos darnos cuenta, ser conscientes de esas señales que nosotros vamos a estar recibiendo de manera permanente. Por eso es importante conocer cómo se desencadenan los hábitos. Entonces, el primer paso para crear hábitos es ser conscientes cuando recibimos las señales. ¿Ok? Vamos a continuar porque aquí se van a ir ampliando todos estos conceptos y vamos a ir entendiendo por qué hacemos lo que hacemos y por qué actuamos de esa manera. Esto la verdad que está sumamente revelador de acerca de lo que hacemos. Dice el autor, antes de que podamos construir nuevos hábitos de manera efectiva, porque todos queremos tener buenos hábitos de salud, buenos hábitos de producción, buenos hábitos de alimentación, o sea, todos queremos desarrollar buenos hábitos y queremos cambiar, porque estamos en el lugar en el que estamos por los hábitos que tenemos implementados en nuestra vida. No es el destino, no son las circunstancias, son los hábitos que nosotros tenemos implementados. ¿Ok? Entonces, antes de que podamos construir nuevos hábitos de manera efectiva, necesitamos tener nuestros hábitos actuales bajo control. Eso es una parte importante. Necesitamos controlar los hábitos actuales, entender y darnos cuenta qué es lo que hacemos hoy en día. ¿Ok? Esto
puede ser más desafiante de lo que parece, porque una vez que un hábito está firmemente enraizado en nuestra vida, por lo regular es inconsciente y automático. O sea, no es tan fácil deshacerse de los malos hábitos o implementar nuevos hábitos. ¿Ok? Si un hábito permanece inconsciente, no puedes esperar cambiarlo para mejorar de la noche a la mañana. O sea, va a ser imposible si tú no te das cuenta de los hábitos que estás realizando y de las señales que está recibiendo tu mente o tu cerebro. ¿Ok? El psicólogo Carl G. Jung señala, mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y lo llamarás destino. Aquí es algo bien importante. Mientras no logres transformar lo inconsciente, o sea, todas esas señales y esos hábitos que nosotros hacemos de manera inconsciente, los identificamos de manera consciente, nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Mientras no hagamos este entendimiento y este conocimiento, la parte inconsciente seguirá guiando nuestra vida y nosotros creeremos y seguiremos afirmando que es el destino lo que nos está ocurriendo hoy en día. ¿Ok? Entonces, con este concepto vamos a terminar el entrenamiento del día de hoy porque tengo unos problemas con mi página de Zoom. Repasen este concepto del día de hoy porque a partir de mañana viernes, vamos a hacer una tarea. El tema de mañana y la tarea es el registro de los hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a comenzar a ser consciente. Eso que nosotros hacemos todos los días, vamos a comenzar a hacerlo consciente. Vamos a darnos cuenta qué es lo que hacemos todos los días para entender por qué nuestra vida está en el momento en el que estamos, en las circunstancias, en las condiciones en las que estamos. Mañana el tema es el registro de los hábitos. Vamos a hacer o a darnos cuenta todo lo que hacemos de manera inconsciente, vamos a hacerlo consciente. ¿Ok? Así es que hasta aquí va a ser el tema de hoy, porque quiero que revisen nuevamente este entrenamiento. Voy a dejar de compartir la pantalla para darles un aviso. Les voy a compartir la grabación en unos minutos más, porque quiero que lo vuelvan a revisar, que lo analicen, porque mañana vamos a hacer una práctica donde vamos a identificar todos los hábitos que nosotros hacemos todos los días, desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir. Va a ser una tarea un poco laboriosa, así es que va a ser importante que estemos preparados para mañana, ¿vale? Así es que vamos a terminar hasta aquí el entrenamiento de hoy, porque vamos a tener mañana, nos vamos a extender un poco más con ese tema y no quiero que se hagan tan extensos estos entrenamientos. Así es que muchas gracias por su asistencia. Revisen nuevamente la información cuando les pase la grabación. Nos vemos mañana con la segunda parte de este tema, hacer obvios las señales que recibimos, ¿vale? Soy Martín García, me da mucho gusto que se hayan conectado el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias.